En este ejemplo vamos a resolver un problema el cual consta de tres vectores y lo que vamos a hacer es obtener el vector resultante mediante el método de las componentes. El problema dice, un repartidor de pizzas tiene que realizar tres repartos con las siguientes direcciones: 560 metros a 30 grados al noreste, 400 metros al oeste y 360 metros a 60 grados al suroeste. Si del punto final tiene que regresar al lugar de partida, ¿cuántos metros recorrió en total? Básicamente lo que tenemos que encontrar es el vector resultante y lo que vendría siendo su dirección. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar un plano cartesiano. En este plano cartesiano vamos a dibujar cada uno de los vectores, comenzando por 560 a 30 grados. Tomamos 30 grados y dibujamos una línea que nos represente los 560 metros. Ahora vamos a tomar un ángulo que va hacia el noreste. En este caso es en la dirección de las X negativas. Esto sería un ángulo de 180 grados. Y vamos a dibujar una línea que nos represente los 400 metros. A continuación tomamos el último vector, que son 60 grados al suroeste. Esto sería el tercer cuadrante. Marcamos 60 grados a partir del eje de las X y tomamos una magnitud de 360 metros representativa. Una vez que tenemos todos nuestros vectores en nuestro plano cartesiano, vamos a pasar a la descomposición vectorial de cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a llenar la tablita de la descomposición vectorial. En este caso únicamente vamos a utilizar las primeras tres letras, puesto que únicamente tenemos tres vectores. Y vamos a comenzar descomponiendo a partir del primer cuadrante en sentido antihorario a cada uno de nuestros vectores. Comenzaríamos con 560 a un ángulo de 30 grados, por lo tanto tenemos 560 coseno de 30, que serían 484.95, y también tendríamos 560, pero ahora seno de 30, que nos daría 280. Tomamos el siguiente vector, que ahora sería 400 coseno de 180, puesto que el ángulo que tiene es de 180. El mismo ángulo nos está dando el sentido del vector, que sería negativo. Y como no tenemos un ángulo o una componente en y, ponemos 400 seno de 180 y eso automáticamente nos da 0, precisamente porque no hay una componente en y. Todo el vector está sobre el eje X. Tomamos el último vector, que serían 360 metros a 60 grados. Y en este caso, yo voy a poner la dirección, el sentido del vector, puesto que únicamente estoy tomando el ángulo que va a partir del eje de las X. Por lo tanto, como este vector está del lado de las X negativas, yo propongo este signo negativo y después 360 coseno de 60. Esto nos daría un valor de 180 negativos. Si hubiéramos utilizado el valor completo del ángulo, que serían estos 180 más estos 60 grados, hubiéramos tomado la descomposición de 360 coseno de 240. Este ángulo, al tomarlo completo, es el que nos daría el signo del sentido de nuestro vector. Hacemos lo mismo para la componente en y. Tomo negativo, puesto que mi vector está del lado de las y negativas, y tomamos 360 seno de 60 y eso nos daría menos 311.77. Ya acabamos con nuestros vectores. Lo que sigue es realizar la suma de los vectores por componente. En este caso tendríamos que sumar las tres componentes en X para obtener un valor de menos 95.05. Elevamos al cuadrado y nos daría 9030.7. Hacemos lo mismo para y, tomamos la suma de las componentes en y, nos daría menos 31.77, elevamos al cuadrado y nos daría 1009.33. Una vez que tenemos nuestras dos componentes al cuadrado, pasamos al teorema de Pitágoras
Esto sería sumar estas componentes que tenemos al cuadrado y sacarle raíz cuadrada a la suma. Y esto nos daría un valor de 100.2 metros. Vamos a calcular el ángulo, que en este caso sería la componente en y entre la componente en x sin elevar al cuadrado y en valor absoluto. Y esto nos da un ángulo de 18.49 grados, sacando la tangente inversa. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar nuestro vector? Nos vamos a fijar en las componentes, en los signos de las componentes que obtuvimos a partir de las sumatorias por cada uno de los ejes. En el primer caso, nuestra componente es negativa. Eso indica que mi vector debe de quedar en el eje de las x negativas, del lado de las x negativas. Y en y vamos a tomar también un valor negativo. Esto significa que vamos a tomar el eje de las y negativas también. Tenemos x negativa, y negativa. Significa que nuestro vector va a quedar en el tercer cuadrante. A partir del eje de las x vamos a marcar el ángulo de 18.49 grados, que sería el ángulo θ, y vamos a dibujar nuestro vector, el cual nos representa el vector resultante. Por lo tanto, entonces vamos a caminar en una dirección de 18.49 grados a partir del eje de las x negativas, una magnitud de 100.2 metros. Y ese sería nuestro vector resultante.